Não tô te ouvindo, Emanuel. Tô saindo seu áudio. Alô, alô, alô. Agora E sim. agora? Sim? Agora Você foi. escuta bem? Perfeito? Sim, perfeito. Tá. Oi, boa noite para todos. Espero que estejam muito bem. Então, vamos dar início da aula. É a aula número 4. Então, hoje tenho para vocês outro verbo especial, mas mais os verbos irregulares. Então, e vamos a fazer algumas atividades porque eu quero ver vocês como estão de compreensão de leitura e também da parte escrita. Então, hoje vamos a fazer umas atividades pequenas. Então, vou a compartilhar a tela. Esto. Perfecto. Bueno, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Podem ver? Todos podem ver a aula? Aparece perfeitamente, Emanuel. Tá bom. Então, hoje vamos a ver o verbo estar. Então, quando falamos ou quando precisamos de usar o verbo estar, então se usa quando vocês querem falar das condições que tem alguma ação ou situação. Também se vai precisar quando um verbo irregular muda quando sua terminação como raiz. Então, isso depende muito do resultado. Então, vamos ver. Tener para cuando vamos a hablar de yo, de primera persona, va a ser yo estoy. Él, ella, esto o usted está. Acuérdense que cuando hablamos de esto, hacemos referencia a algún objeto o ¿qué? o alguna condición climática o ahorita vamos a ver más adelante. Tengo más en la próxima diapositiva tengo las reglas gramaticales. Tú estás, ellos, ellas, ustedes están y nosotros estamos. Entonces, más que todo también es como aparte de las acciones, porque también se utiliza acá una parte muy importante que es el verbo gerundio. Y en algunos casos lo utilizamos, o sea, el verbo estar más el verbo gerundio, y también en forma de como condición y de posición. Entonces, acá, conozcamos el verbo estar. Entonces, en las siguientes condiciones vamos a utilizar el verbo estar. Cuando hablamos de estados de ánimo o de salud. En el español se usa comúnmente pues para hablar de un estado emocional o cualquier otro estado que sea como temporal y se representan con adjetivos. Entonces, por ejemplo, estoy feliz por el nuevo trabajo que conseguí. Mariana está algo mareada por comer tanto chocolate. Y también quiero acá como aclarar que también puede ser para indicar un lugar o algo. Entonces, el restaurante está a 5 minutos o está a 5 calles del hospital. Otro ejemplo, el centro comercial está a 20 minutos desde mi casa. O el celular está encima del escritorio. Entonces, también son como esas formas de lugar para indicar dónde están los objetos o dónde está algún lugar en específico. También tenemos el clima o condición atmosférica. Tenemos está caluroso el día de hoy. La ciudad de Bogotá está fría. Entonces, acá es muy importante porque pues el verbo hacer también indica condición atmosférica. Cualquiera de los dos verbos, ya bien sea el hacer o el estar, es completamente válido al momento de hablar de clima o condición atmosférica, porque eso era lo que veíamos la clase pasada. Que pues también para hablar de clima sería hace calor el día de hoy
o en la ciudad de Bogotá hace mucho frío. Entonces, es como ese paralelo que hay entre los dos verbos que pueden verse como similares, pero son totalmente diferentes, pero expresan lo mismo. O sea, la idea es la misma que se va a expresar. Entonces, espérenme un momento que esté cargando. Listo, perfecto. Entonces, tenemos acá la siguiente condición y es el verbo estar más el verbo gerundio. Entonces, esto lo utilizamos pues para los verbos terminados pues cuando se vaya a terminar en ando o yendo, pues dependiendo pues de la forma original del verbo. Entonces, estar se usa como un verbo auxiliar para el presente progresivo en español, es decir, acciones en curso como yo estoy estudiando. El verbo estar se conjugará tal como se hizo anteriormente, pero el verbo principal cambiará a gerundio, por lo cual terminará en ando o yendo. Entonces acá tenemos unos ejemplos. Está, Diego está trabajando en el diseño de la maqueta. Alejandra y Fernando están llevando a cabo la asamblea. Entonces, es muy sencillo, simplemente es la conjugación inicial, la forma indicativa del verbo estar, como lo ven ahí en pantalla. Y acá ya lo trasladamos con el otro verbo, o sea, sí, en el español tenemos dos verbos en una sola frase, y que después es el verbo estar ya conjugado junto con el verbo en forma de presente progresivo, o sea, ando, yendo. Eso es como para no como complicarnos tanto en ese sentido. Listo. Ahora, todo está claro en qué momento podemos usar el verbo estar. Acuérdense que es para hablar de estados de ánimo o de salud o para hablar de alguna posición o lugar. Recuerden que pues en cuanto a lugares es qué tal, o sea, la distancia de los lugares, o para descripción de adjetivos, con adjetivos, disculpen, con adjetivos, ya bien sea de lugares o de personas. Entonces, ¿tienen alguna duda de cómo emplear el modo estar en estas condiciones? Bueno, al parecer como que no hay dudas respecto al verbo estar. Recuerden que pueden realizar cualquier pregunta. Si tienen alguna duda, háganla con total confianza. Listo, entonces ahora hagamos algunos ejemplos pues, de todo lo que hemos hablado. Yo estoy feliz de que hayas viajado hasta mi ciudad. Entonces ahí ya expresamos una emoción. Ella está 5 minutos tarde. Ya estamos hablando también como del tiempo y de distancia en lo que está. Ella está triste por no tener mascotas. Él está triste por no tener mascotas. Ahí ya hablamos de emoción. Ellos están en el equipo de baloncesto de la universidad. Entonces ahí ya hablamos como tal de una posición. Y nosotros estamos en 10 minutos en el restaurante. Entonces eso también indica de tiempo. Bueno, entonces vamos a la siguiente parte. La siguiente parte que les traigo el día de hoy son los verbos regulares. Entonces, ¿cuáles son los verbos regulares? Son todos los que se ajustan al modelo de conjugación sin que haya ningún cambio, sin que se altere, pues ni la raíz ni las desinencias. La mayoría de los verbos en español mantienen esta forma regular, pues ustedes saben que hay tres formas o tres partes en las que se clasifican los verbos, que pues está entre los terminados en ar, los terminados en ir, en er y los terminados en ir, que pues es un poco parecido a lo que se tiene en el portugués. Esas son las ventajas de que se tienen de estudiar las lenguas que son catalogadas como romances o dulces. Listo, sigamos. Entonces, los verbos, ay, qué pena. Los verbos regulares se conjugan añadiendo a la raíz o lexema las desinencias o flexiones correspondientes a cada persona gramatical en los distintos modos o tiempos. Pues recuerden, estamos solamente estudiando el tiempo presente.
Listo, siguiente. Tanto la raíz como las desinencias se mantendrán iguales, es decir, seguirán el modelo en toda la conjugación del mismo modo, seguirá el patrón, la formación del participio en cada conjugación. Entonces, vamos a ver de esos verbos, les traigo algunos como de los más que se puedan usar o de los que más se están como usando en la cotidianidad, porque estos son como los que uno más habla al momento de entablar como una conversación con alguien. Entonces, el verbo estudiar. Entonces, acuérdense de, então, lembrem, eu vou falar um pouco de português, então lembrem, a dica que eu falava a semana passada, que era que quando vocês vão escrever ou vai aprender um novo verbo, vai a fazer a forma da conjugação em outro color, em outra cor. Então, por exemplo, para a primeira pessoa, vocês vão poner a O, já dá uma cor diferente a que vocês estão escrevendo. Então, o mesmo para A, para a S, a N e a MOS. Então, a terminação é muito importante que vocês lembrem com outra cor, porque isso ajuda muito para aprender a língua. Então, temos yo estudio, él, ella, usted estudia, tú estudias, ellos, ellas, ustedes estudian y nosotros estudiamos. Siguiente verbo. Estamos en la clasificación, en el primer grupo de la conjugación de los verbos regulares. Entonces, que son los terminados en ar. Entonces, tenemos el verbo viajar. Yo viajo, él, ella, usted viaja, tú viajas, ellos, ellas, ustedes viajan, nosotros viajamos. El siguiente verbo es el verbo hablar. Entonces, yo hablo, él, ella, usted habla, tú hablas, ellos, ellas, ustedes hablan, nosotros hablamos. El verbo crear. Entonces, este verbo crear es sinónimo del verbo realizar, del verbo hacer. Entonces, yo creo, él, ella, tú creas, ellos, ellas, usted. Bueno, ustedes crean y nosotros creamos. Entonces, ya finalizamos el primer grupo. Entonces, me gustaría que ustedes prendieran el micrófono y realizaran unos ejemplos con estos tres verbos. Ya, una oración corta u oración larga. Pero sí me gustaría escucharlos, que prendan el micrófono y que me den un ejemplo de los verbos. Entonces, viajar, hablar y crear. Yo viajo para Colombia. Perfecto. ¿Alguien más? Acuerdo más activa de aprender um idioma e podendo hablar el idioma. Então, eu estou esperando para que vocês falem. Eu quero escutar seus exemplos. Yo estoy de español. Desculpa, você pode repetir? Eu não escutei. Yo estoy na aula de espanhol. Vocês podem me escutar? Alô, alô, alô. Agora sim, Manuel, tinha travado um pouco. Eu acho que pode ser o internet. Então, a última pessoa que falou pode repetir, por favor? Eu não escutei bem. Então, pode repetir, por favor?
Ok. Eu estou muito contente com a aula. Perfecto. Muito bom. ¿Mais quer participar? Nosotros estudiamos hoy. Perfecto, perfecto. Están jugando muy bien. Me gusta eso. ¿Quién más? Temos o verbo falar e o verbo criar. Então, eu estou estudando seus exemplos. O verbo criar é a mesma coisa que o verbo fazer no português? Ou não? Sim, é um sinônimo. O verbo criar é muito parecido ao verbo fazer, mas é diferente. É o mesmo, mas é um sinônimo. Então, eu vou continuar. Então, vamos com o segundo grupo, que são os verbos terminados em ER. Então, eu quero fazer uma diferença entre o verbo criar e o verbo crer. Criar é para quando vocês vão falar de fazer algo, de realizar alguma coisa. Por exemplo, eu faço uma nova atividade. Eu creo uma nova atividade. E para creer é quando você vai dar uma opinião ou quando você acha algo. Então, por exemplo, eu acho que a Colômbia é um país muito multicultural. Então, yo creo que Colombia es un país muy multicultural. Entonces, aprendan las diferencias entre estos dos verbos. Precisamente los dejo seguidos porque de pronto pueden crearse un poco de confusión. Como ven, en primera persona, acá pues el yo creo, no cambia en absoluto, es completamente igual, pero pues dependiendo del contexto de la oración, es que uno entiende. Entonces, es más que todo saber al momento de hablar, identificar eso, como si es crear o si es creer. El resto, para el resto de pronombres, cambia en absoluto. El único que queda completamente igual es para en primera persona, para el pronombre de yo. Entonces, el verbo creer. Yo creo, él, ella, usted cree, tú crees, ellos, ellas, ustedes creen y nosotros creemos. Entonces, unos ejemplos. Entonces, ellos creen que pueden alcanzar la meta financiera dentro de un mes. Nosotros creemos que podemos estar en la universidad a las 5 de la tarde. Ella cree que tener una mascota en la casa es muy sencillo. ¿Tú crees que me puedes ayudar con esta actividad? O, por ejemplo, ¿ustedes creen que me pueden ayudar a levantar esta mesa? Entonces, es como para saber como esa opinión, como saber si de pronto se puede realizar cierta acción, como esa suposición. Entonces, llegamos con el siguiente verbo. El verbo leer. Yo leo el... Ah, alguien prendió el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Aló. ¿Alguien tiene alguna duda? Tranquilo. Ah, tá bom. Achei. Então, o verbo leer. Esse é regular também? Sí, regular. Ok. Hoy estamos con todos los verbos regulares. Hoy vamos a revisar todos los verbos regulares.
Então, o seguinte, leer. Então, yo leo, él, ella, usted lee, tú lees, ellos, ellas, ustedes leen, nosotros leemos. Entonces, esto no tiene como pues mayor ciencia. Acuérdense siempre como de las formas en las que se conjugan el verbo, simplemente pues se van eliminando las, en este caso, pues las dos últimas letras de leer y se convierte en una O. Acá pues simplemente se elimina la R, o sea, la última consonante de la palabra y queda tal cual. Para cuando van a hablar de tú, se agrega S, eso ya lo he repetido pues cantidad de veces, pero pues no está de más. Para el plural de ellos, ellas y ustedes van a agregar N y para nosotros M o S. Entonces esas terminaciones son muy importantes porque ya con eso ustedes pueden aprender a conjugar en cualquier verbo y pues se les va a facilitar también con los tiempos. Ahora el verbo ver. Entonces, yo veo, él, ella, usted ve, tú ves, ellos, ella y nosotros vemos. Entonces, sigamos acá con la siguiente. Ay, acá no cambié. Espérenme un momento, cambio acá de rapidez. Acá no cambié. El verbo emprender. Listo. Que com o tema da pandemia, o verbo emprender se precisou muito nestes tempos. Então, yo emprendo, él, ella, usted emprende, tú emprendes, ellos, ellas, ustedes emprenden y nosotros emprendemos. Español es algo que es como aprendiendo el español como pues en el colegio, y es que siempre debe ir acompañada la M antes de P. Entonces es como, por ejemplo, empanada, empresa. Entonces es como siempre también que se puede tener como esa regla de la M antes de la P. Entonces es como que, y pues más que todo va como esto conjunto, MPR. Y muy sencillas ahí como de mencionar. Entonces, quiero que me hagan unos ejemplos con el primer grupo de verbos. Ahora estamos en el segundo, entonces quiero escuchar algunos ejemplos de ustedes del verbo leer, del verbo ver o del verbo emprender. Por ejemplo, con emprender les voy a ayudar con un ejemplo. Nosotros emprendemos en un proyecto a base de fécula de maíz. Un ejemplo. Entonces, ahora ya los quiero escuchar a ustedes con los verbos que tenemos. Creer, leer, ver y emprender. Entonces, los escucho. Yo leo un libro. Perfecto. ¿Qué más? Eu empreendo um negócio. Perfecto. ¿Alguien más va a participar? É um ou uno negócio? ¿Cómo? Disculpa, ¿puede repetir, por favor? Como que eu falaria? É um ou uno negócio? Ah, un negocio. UN. Entonces, se fala allí un negocio. Ok. Listo. Y por último, tenemos el grupo tercero, que son los verbos terminados en ir. Então, eu vou falar em português, é uma diferença muito grande do verbo assistir. Em português, você fala de eu assisto o programa de TV, ou vamos assistir. Para o espanhol, o verbo assistir é quando você vai a estar em um evento, você vai estar en algún lugar. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a hablar ahora en español nuevamente. Entonces,
yo voy a asistir al cumpleaños de mi amigo Alejandro. Ustedes, por ejemplo, en forma de pregunta, ¿ustedes van a asistir a la clase de álgebra? Nosotros asistimos al concierto de Vicente Fernández. Ustedes van a asistir al Lollapalooza. Entonces es como esa forma de lugar, como de ir a cumplir, ya bien sea una cita o un evento o algo en particular, o una clase, algo que ustedes puedan estar como, ya bien sea virtualmente o presencialmente, claro está, pero es de estar en esa forma. No es necesariamente, pues, es un sinónimo del verbo, pues, estar, pero es más como de asistencia, como de poder estar ahí. Entonces tenemos el verbo asistir. Entonces, yo asisto, él, ella, usted asiste, tú asistes, ellos, ellas, ustedes asisten y nosotros asistimos. También pueden utilizar el verbo como en forma de ayuda. ¿Por qué en forma de ayuda? Porque, por ejemplo, cuando se habla en términos de salud o en términos médicos, eh, nosotros los médicos asistimos al paciente Pepito Pérez para darle un buen tratamiento. Otro ejemplo, a ver, los padres de familia asistieron para ayudar a los estudiantes del grado 11. Entonces, lo pueden usar también de esa forma. Tenemos el verbo aplaudir, entonces yo aplaudo, él, ella, usted aplaude, tú aplaudes, ellos, ellas, ustedes aplauden y nosotros aplaudimos. Listo, entonces, siguiente, recibir. Entonces, yo recibo, él, ella, usted recibe, tú recibes, ellos, ellas, ustedes reciben y nosotros recibimos. Entonces, ahora es momento de ustedes de crear los ejemplos para el tercer grupo de verbos irregulares del español. Manuel, Sim, pode parar. você pode explicar de novo o verbo assistir, a última parte que você falou? Ah, sim. Então, o último que eu falei é quando você, por exemplo, sai no hospital e você é médica e você vai falar. Nós assistimos a, por exemplo, um nome. Nosotros, vou falar, nosotros asistimos al paciente Pepito Pérez com el procedimiento quirúrgico. Então, a tradução dessa frase é que os médicos fizeram um trabalho com uma pessoa para fazer o procedimento quirúrgico. Então, a forma de assistir é também quando vocês brindam um acompanhamento ou quando vocês brindam uma ajuda a alguém. É isso, quando vocês, por exemplo, o outro exemplo que eu falava era quando os pais de família, eles assistem os estudiantes, bueno, os padres de família asisten a los estudiantes del grado 11. Então, a tradução que seria os pais de família ajudam os estudantes do grado 11. Então, podemos de ter essa opção, como assistir é muito similar ao verbo ajudar. Também, outro exemplo em espanhol,
es, se le asistió el acompañamiento psicológico. Entonces, si se dio ese acompañamiento psicológico, si se dio esa ayuda. Entonces, asistir es para quando vocês vão cumprir com algum evento, com algum aniversário, com alguma aula, mas também significa ajuda. Então, pode significar estar presente em algum evento ou em algum lugar, e também pode ser de ajudar. É mais claro con eso. Sí, muchas gracias. Listo, con gusto. Perfecto. Entonces, me gustaría escucharlos con los ejemplos de ya sea de aplaudir, asistir, recibir, con cualquier ejemplo, con cualquier verbo que ustedes piensen en terminado en ir. Emanuel, no primeiro Sí. caso do verbo assistir, você falou que no português a gente usa ele quando a gente está assistindo televisão, por exemplo, que é diferente no caso para o espanhol. Aqui, igual a gente está online Sí. tendo uma aula de espanhol, a gente pode usar ele para quem está assistindo. Desculpa, não escutei a última parte que você falou. A gente pode usar ele no caso igual nós estamos aqui agora reunidos. A gente fala, nosotros assistimos la clase de espanhol. Sim, tá bom. Tá bom no exemplo. Mas você tem alguma pergunta? É que não escutei. Eu acho que foi meu internet. Sim, a minha pergunta seria essa. A gente pode usar, nesse caso, mesmo a gente não estando tipo, presente no ambiente, a gente está meio que online, a gente tá, é o mesmo caso a gente não pode usar como a gente usa na televisão, ou a gente pode usar normalmente? Por exemplo, como a televisão não se pode usar, porque para o exemplo da televisão, nosotros vemos, es o verbo ver, no do verbo asistir, porque asistir es más como de estar, pero por ejemplo, para la clase, o sea, el ejemplo del aula, asistimos es como de estar, o sea, del verbo estar, entonces estuvimos en la aula, o sea, asistimos al aula de español, un ejemplo. Entonces, es muy diferente como del asistir, del ver, por ejemplo, para ustedes en el portugués, entonces, para vocês en portugués, asistir puede ser algo como ver. Entonces, por ejemplo, si yo veo a tela como a aula, vai ser asistir. Eu assisto a aula de espanhol, ou eu assisto a televisão. Então, não é o mesmo, porque nós falamos de assistir como o verbo o parecido, a similitude do verbo estar. Então, nosotros asistimos, la clase está bien dicho, pero es para en el sentido de estar, del momento en el que uno pues está pendiente de la clase, está escuchando la clase, entonces asistimos, pero no es como tal del verbo ver. Entendi, obrigado. De nada. Então, eu vou passar uns links, porque vamos fazer uma atividade de compreensão de leitura. Então, vou passar uns links e vamos ter. Eu vou passar para Henrique os links para que passe para vocês. Então, o primeiro eu estou mandando. Então, vocês vão ler o texto e depois vão responder as perguntas. É muito sencillo, muito fácil, não é tão difícil. Então, eu vou dar uns 5 minutos para fazer a leitura e responder. Se vocês precisam de mais tempo, podem falar. Mas eu acho que com 5 minutos está bom. Eu mandei o link no grupo do curso de espanhol no WhatsApp, para quem quiser ir lá ver.
Acredito que a Luana tem uma pergunta, Emanuel. Aí, deixa eu te falar, todos os links que são mandados no grupo, eu não consigo acessar, nem o da aula. Eu não estou conseguindo. Será que é algum problema, alguma coisa? Mais alguém está tendo esse problema? Eu posso tentar te mandar no privado. No meu também aparece sem link, mas, por exemplo, da atividade eu só copio e colo no próprio navegador. Aí, quando é da aula, eu preciso encaminhar por outra rede social para mim conseguir virar um link, porque o WhatsApp não está transformando em link. O meu também acontece isso. Mas eu seleciono e coloco no Google Chrome e ele abre o Teams. Certo, eu não sei se é pelo fato de estar, às vezes, pelo computador, alguma coisa assim, mas a gente pode tentar ver isso daí. Tentar modificar o link, alguma coisa do tipo. Mas se para agora para atividade, se alguém não estiver dando conta de acessar, pode me falar que eu mando no privado de cada um. Terminei. Perfecto. Terminei. Perfecto. Parabéns. Terminei. Terminei. Qué rápidos. Eu fico feliz por isso. Também terminei. Nossa, que bom. Eu também terminei. Professor orgulhoso. Mas estava fácil, né, professor? Estava fácil. Eso, perfecto. Entonces me alegra porque es que estoy viendo en el grupo. Sí, estoy viendo en el grupo y precisamente
Se envió a las 45 y ya son las 51, entonces lo alcanzaron a cumplir dentro del tiempo de 5 minutos, entonces me gusta. Ese que hicieron es para la categoría de A2, o sea, para un español de A2, lo cual pues me gusta que tengan ese nivel. Ahora, Enrique les va a pasar el siguiente link, que ya es para evaluar un texto de español B1. Que por favor pode enviar para eles o seguinte link, por favor. Acabei de mandar no grupo o segundo link. Obrigado. Então, os mesmos 5 minutos. Acabei. Acabei também. Perfeito. Emanuel, Sim. qual a diferença entre mucho e muy? Não há uma diferença, é o mesmo, mas depende do contexto da oração, mas é o mesmo. Muy e mucho é a referência da quantidade. É o mesmo, não é diferença alguma, só que depende do contexto, então, qual palavra se usa. Ah, sim, obrigada. De nada. Terminei. Perfeito. Terminei. Terminei também. Terminei também. Também terminei. Terminei. Perfeito. Vocês são muito rápidos. Fico orgulhoso por isso. Terminam antes do tempo.
Tá muito bom. Então, e por último, são 3 links. Vou mandar para Henrique o último link, que é relacionado com os temas que vimos, que foram da família. Então, eu vou mandar para Henrique um texto que fala de família e vocês podem também repassar isso. Então, é o mesmo, é a mesma atividade, é um texto e umas perguntas. Terminei. Perfeito. Terminei. Perfeito. Terminei também. 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 Fico orgulhoso, fico muito orgulhoso que vocês sejam rápidos com a leitura do espanhol
vocês estão fazendo no tempo. Eu gosto muito disso. Então, já para terminar a aula de hoje, eu vou deixar uma pequena tarefa. Eu porque quero deixar uma tarefa? Porque eu quero revisar o jeito como vocês estão escrevendo o espanhol. Vocês como fazem como essa produção de textos. Então, eu vou mandar para Henrique. Eu acho que em uns 20, 30 minutos eu vou mandar para ele o texto com as indicações para que vocês façam o texto e eu pode revisar bem. Então, a ideia qual é? Que na quinta-feira vocês deem para mim, em meu correio, meu WhatsApp, não importa onde, deixem o texto e eu posso revisar. Eu posso revisar e dar como esses feedbacks, como as recomendações e as correções do texto, tá? Tá bom. Ok. Tá, perfeito. Então, A gente também pode, eu vou criar uma tarefa ali aqui na sala de aula aqui, deixar a tarefa lá igual a gente faz nas matérias da faculdade, aí eu deixo no aberto até quinta-feira. Vocês podem colocar lá e depois a gente repassa para o Manuel. obrigado, Henrique. Então, gente, muito obrigado pela assistência, muito obrigado por estar aqui. Então, é tudo por isso. Boa noite, descansem e lembrem de revisar a tarefa para que eu possa revisar como vocês estão escrevendo no espanhol. Ok. Bem, boa noite. Obrigado, viu, Manuel, pela aula. Boa noite. Um prazer. Ok.